el despertar de la existencia, la palabra y la luz. Todo comenzó con una palabra, una chispa divina que rompió el vacío absoluto. La voz de Dios llenó la nada con un mandato que cambió el destino del universo: que exista la luz. Ante este decreto, la oscuridad se retiró, permitiendo que una claridad nunca antes vista tocara la existencia. Dios observó su obra y, al ver que la luz era buena, realizó la primera gran división. Separó la luz de las tinieblas, el nacimiento del tiempo y el ritmo. Con esta separación, el tiempo mismo comenzó su marcha. El día caminó sobre la tierra por primera vez, y la noche le dio la bienvenida como su compañera fiel. Dios otorgó nombres a esta dualidad: día, para la luz radiante; noche, para la oscuridad profunda. Entre ambas se creó un ciclo, un principio de orden. Así nacieron los primeros días y el primer ritmo del universo, estableciendo el compás bajo el cual latiría toda la creación futura. El segundo día, la formación del cielo. A pesar del nacimiento de la luz, el vacío seguía siendo vasto y extraño. Las estrellas aún no habían nacido, por lo que Dios, con un movimiento de su voluntad, formó un espacio entre las aguas primordiales. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. En este acto de diseño perfecto, surgió el cielo como una vasta extensión, una bóveda celeste que se curvaba sobre la tierra que aún estaba por manifestarse. Dios miró el firmamento con satisfacción, sabiendo que este orden era el cimiento necesario para la vida. El tercer día. El surgimiento de la tierra seca. El orden continuó expandiéndose con un nuevo mandato. Dios ordenó que las aguas se reunieran en un solo lugar para permitir que apareciera la tierra seca. Las masas de agua obedecieron, apartándose para formar los océanos y mares, dejando que la tierra emergiera tímidamente del abismo. El despertar de la tierra y la vida verde. Tras apartarse las aguas, los vastos océanos y mares tomaron su forma definitiva, permitiendo que la tierra emergiera. Dios observó aquel suelo, aún sin vida pero lleno de potencial, y lanzó un nuevo decreto: que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Al pronunciar estas palabras, ocurrió una transformación asombrosa. Del interior del suelo brotaron hierbas, flores y árboles de todos los tamaños. El aire se impregnó de aromas frescos y vibrantes. Las primeras hojas verdes se desplegaron y las semillas de vida se dispersaron por el suelo fértil. La tierra misma parecía respirar por primera vez. Dios vio que era bueno, pero el tercer día aún guardaba un último acto de perfección antes de concluir. El orden celestial: sol, luna y estrellas. En su sabiduría, Dios decidió crear a los gigantes que iluminarían la oscuridad y gobernarían el tiempo. Su mandato resonó en el firmamento: que haya lumbreras en el cielo para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Así nacieron los astros que rigen nuestro mundo. El sol, con su calor y fuerza, fue destinado a gobernar el día. La luna, con su pálida y serena luz, fue puesta para marcar el ritmo de la noche. Las estrellas, pequeños faros dispersos en el vasto firmamento como la firma misma de la mano de Dios. Un universo en equilibrio. A partir de ese momento, todo tuvo un propósito. Cada estrella, cada planeta y cada luminaria en el cielo comenzó a funcionar en un equilibrio perfecto. El universo se puso en movimiento, vibrando con el aliento de una vida que estaba cada vez más cerca de manifestarse. La creación seguía su curso, preparando el escenario para los seres que pronto habitarían las aguas y los cielos. El quinto día. La vida en movimiento. Aunque el universo ya estaba en movimiento y el espacio vibraba con esplendor, el mundo seguía siendo una promesa silenciosa. El cuarto día había terminado, pero faltaba el vibrante caos de la vida. Entonces llegó el quinto día con un mandato especial: que las aguas se llenen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra. Ante estas palabras, el escenario cambió por completo. En los océanos, las aguas se agitaron y de sus profundidades surgieron los primeros habitantes.
Peces de todos los tamaños, criaturas de colores brillantes y formas asombrosas comenzaron a nadar, llenando el mar de energía. En los cielos, las aves surgieron como flechas surcando el firmamento. Aunque al principio su vuelo pareció errático, pronto encontraron su camino, estableciendo una armonía perfecta entre el aire y el agua. Dios observó a las criaturas del mar y del cielo y vio que eran buenas. En su sabiduría, ya percibía cómo cada especie e interacción estarían interconectadas en una danza infinita de vida. El sexto día, los habitantes de la tierra. La creación había dado un paso gigante hacia su esplendor, pero el sexto día traería algo aún mayor para colmar el universo con un orden perfecto. Dios observó el mundo y decidió que era el momento de llenar la tierra firme. El mandato divino se preparaba para dar vida a los animales terrestres, preparando el terreno para un orden maravilloso que estaba a punto de completarse. La tierra ya no sería solo un paisaje verde y silencioso. Estaba a punto de recibir a sus caminantes, sus cazadores y sus protectores. El desfile de la vida terrestre, el mandato divino, resonó sobre la tierra firme. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, animales domésticos, criaturas que caminan sobre el suelo y bestias salvajes. Al instante, el paisaje se transformó en un escenario vibrante, diversidad infinita, desde los imponentes elefantes que hacían vibrar el suelo hasta las diminutas hormigas que recorrían la hojarasca. Movimiento y aliento. La superficie de la tierra se pobló con un desfile de vida, llenando cada rincón con sonidos, colores y una energía nueva. Dios observó todo lo que había hecho, el cielo, el mar y ahora la tierra rebosante de fauna, y vio que era bueno. El mundo había alcanzado una forma completa y majestuosa. La pregunta en el aire, a pesar del esplendor, una chispa de anticipación llenaba el espacio. El día llegaba a su fin, pero en el corazón de Dios había un impulso para dar un paso más. Una pregunta silenciosa flotaba en el universo. ¿Qué faltaba? Dios se retiró por un momento a observar su obra maestra. Aunque el ciclo de la creación estaba a punto de cerrarse, en la mente divina se tejía un propósito que solo Él comprendía por completo. El escenario estaba listo, los mares bullían y los bosques respiraban, pero el universo aún esperaba al protagonista que daría sentido a toda la creación: la perfección y el vacío pendiente. El universo estaba terminado. El cielo lucía su adorno de estrellas, el sol y la luna cumplían su ciclo de luz, y las aguas bullían con criaturas en constante movimiento. Todo estaba en su lugar, y por un momento, Dios descansó contemplando la perfección de lo hecho. Sin embargo, a pesar de que todo era bueno, existía un vacío que aún no se había colmado. Dios sabía que la creación no estaba completa sin alguien capaz de comprenderla y cuidarla. Hacía falta un ser con la capacidad de admirar la belleza de la vida y al mismo tiempo asumir la responsabilidad sobre ella. El decreto supremo, una imagen divina. En la profundidad de su mente divina, Dios contempló el siguiente paso, algo que no se podía comparar con ninguna de las criaturas que ya poblaban la tierra. No sería solo un habitante más, sino alguien que cambiaría el curso del universo. Fue entonces cuando surgió el mandato definitivo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta frase flotó en el aire como una orden y una promesa, resonando en cada rincón de lo creado. Era el anuncio de que la obra maestra estaba por nacer, un ser diseñado para ser el puente entre lo terrenal y lo divino. El artesano divino y el barro de la tierra. Con una mirada que abarcaba la inmensidad de su obra, Dios bajó hasta la tierra, que aguardaba lista para recibir su creación más grandiosa. En un acto de cercanía profunda, Dios tomó en sus manos un puñado de polvo de la tierra. Con un gesto cuidadoso y lleno de propósito, comenzó a moldear una figura. Cada trazo en el barro era meticuloso. Con manos firmes pero delicadas, Dios fue dando forma a un cuerpo perfecto. Proporciones equilibradas. Una estructura que reflejaba la armonía del universo. Detalles esculpidos.
La cabeza, las piernas, los brazos y los dedos fueron surgiendo con una perfección tal que nada en el cosmos podría haberlo concebido de otra manera. La belleza de lo inerte. Cuando la figura estuvo terminada, el resultado fue una obra maestra de diseño. Sin embargo, a pesar de su belleza y completitud física, el cuerpo permanecía inerte. Aquella forma perfecta todavía no respiraba, no pensaba y no se movía. Era hasta ese momento una estatua de barro que guardaba en su estructura todo el potencial de la humanidad, pero que aún carecía del elemento vital que lo transformaría en un ser viviente. El escenario estaba listo para el milagro del primer suspiro, el aliento de la vida. Aquel ser de barro era solo una estatua, una representación de lo que podría llegar a ser, pero carecía de la esencia vital. Dios, sabiendo exactamente lo que faltaba, se acercó a la figura de polvo. Con un gesto lleno de majestad, se inclinó y sopló en su nariz. Ese aliento fue el principio de todo, la chispa divina que transformó la materia inerte en un ser viviente, el despertar del hombre. Al recibir el aliento de Dios, el milagro ocurrió, el primer respiro. El pecho del hombre comenzó a elevarse y caer rítmicamente. La vida en las venas. Sintió el pulso de la sangre corriendo por su cuerpo y la humedad de la tierra que lo rodeaba. La imagen de Dios, el hombre, abrió los ojos, manifestando la vida que le había sido otorgada a imagen de su Creador. Un mundo por descubrir. El hombre despertó en un estado de asombro absoluto. Aunque se sentía confuso y desorientado, una curiosidad profunda lo invadió al notar que todo era nuevo para él. El azul infinito del cielo sobre su cabeza, la suavidad de las flores bajo sus pies, el murmullo del viento entre los árboles. Cada sensación era un descubrimiento. Y el mundo, recién estrenado, lo recibía con la sinfonía de la creación en pleno esplendor. Una familiaridad profunda. Aunque todo era nuevo para el hombre, sentía en su interior una conexión extraña. El mundo le resultaba familiar, como si siempre hubiera pertenecido a él. En cierto modo, así era, pues había sido diseñado para este escenario. Dios observó su obra y vio que era muy buena, pero su mirada divina percibió una necesidad aún no satisfecha. El hombre necesitaba algo más para completar su existencia, el peso de la soledad. A pesar de la belleza que lo rodeaba, una sombra que el hombre todavía no lograba comprender empezó a posarse sobre él. La soledad. Dios, con voz suave pero firme y decidida, expresó la verdad fundamental de nuestra naturaleza. No es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, antes de remediar esa soledad, el Creador decidió que el hombre debía comprender su lugar y su responsabilidad en el universo. El Edén, un hogar y un propósito. Dios se dirigió al hombre con una promesa y una misión. Te haré un hogar. Este jardín será tu casa. Cuídalo y trabaja en él, porque de él obtendrás todo lo que necesitas. Entonces, lo llevó al jardín del Edén, un lugar que Dios mismo había preparado con meticuloso cuidado. Abundancia, lleno de árboles frutales y flores de 1000 colores. Paz, con hierba fresca y animales que caminaban tranquilos bajo las sombras. Armonía, un espacio donde toda la creación estaba a su disposición para ser administrada con sabiduría. El escenario estaba listo, pero la lección más importante sobre la libertad y la compañía estaba a punto de comenzar. El estado de perfección y la advertencia. El Edén era el reflejo de la armonía absoluta. En aquel lugar no existían las enfermedades, ni la lucha por la supervivencia, ni el dolor. Era un santuario de paz y abundancia. Sin embargo, en medio de esa libertad, Dios estableció un límite necesario para la voluntad del hombre. De todos los árboles del jardín puedes comer libremente, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está prohibido. El día que de él comas, morirás. Con esta advertencia, el Creador permitió que el hombre comenzara su propia experiencia en el mundo que le había sido entregado. El explorador del paraíso. Durante un tiempo, el hombre caminó solo por el jardín,
descubriendo las maravillas de su hogar. Se deleitaba en los detalles de la creación. El tacto. Sentía la textura de las hojas y la frescura de la hierba. La observación. Miraba a los animales que le rodeaban, asombrado por sus movimientos y formas. El gusto. Saboreaba los frutos que crecían en abundancia y sin esfuerzo. El vacío en la abundancia. A pesar de estar rodeado de una belleza sin igual, una extraña sensación de vacío comenzó a crecer en su interior. El hombre descubrió que el paraíso, por más perfecto que fuera, tenía un silencio que los animales no podían romper. No había nadie igual a él con quien compartir sus pensamientos, sus descubrimientos o su alegría. La soledad se hizo evidente. Las criaturas del jardín tenían sus parejas, pero el hombre aún no tenía un espejo donde reconocerse, alguien que pudiera entender la profundidad de su alma. Este momento de soledad preparó el corazón del hombre para recibir el regalo más grande del Edén: el anhelo de una voz amiga. A pesar de las maravillas del Edén, el hombre se encontraba en un silencio que ninguna otra criatura podía romper. Los animales habitaban el jardín, pero no podían compartir sus momentos de reflexión ni comprender sus pensamientos. En medio de la abundancia, su corazón sentía un vacío profundo. Anhelaba compañía. Dios, observando la melancolía de su creación, decidió que había llegado el momento de completar la felicidad del hombre, el sueño profundo y el regalo de la vida. Un día, mientras Adán descansaba bajo la sombra de un árbol, Dios hizo que cayera en un sueño profundo. Con la misma sabiduría infinita con la que había diseñado el universo, el Creador tomó una de las costillas del hombre. A partir de ella, Dios comenzó a formar a la mujer, misma esencia. No fue creada del polvo como los animales, sino de la misma carne del hombre. Mismo aliento, poseía la misma chispa divina y dignidad. Propósito, diseñada específicamente para caminar junto a él, como su igual y compañera. El despertar y el reconocimiento. Cuando Adán abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. Ante él se encontraba una figura de belleza excepcional, con una forma tan perfecta como la suya y ojos que irradiaban la misma luz de vida. No era una criatura extraña, ni un ser distante. Adán supo de inmediato que ella era parte de su propio ser. Al cruzarse sus miradas, el vacío que tanto le había pesado desapareció. En ese instante de conexión profunda, su corazón reconoció que ya no estaría solo. Había encontrado a alguien que podía entender su alma y compartir su destino. Este es el nacimiento de la primera familia y el inicio de la vida compartida en el paraíso. El reconocimiento, carne de mi carne. Al ver a la mujer, Adán no pudo contener su asombro y pronunció las primeras palabras de amor y pertenencia de la historia. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En ese reconocimiento, Adán supo que su búsqueda había terminado. Eva le devolvió una sonrisa, y en ese silencio cargado de significado, ambos comprendieron la verdad fundamental de su existencia. Habían sido diseñados el uno para el otro. El Edén como hogar. Compartido con la llegada de Eva, Dios completó su obra maestra. El hombre ya no estaba solo, y el Edén dejó de ser solo un jardín para convertirse en un hogar. Abundancia y amor. El paraíso se llenó de una nueva dimensión de maravilla a través de la vida compartida. Caminar juntos, Adán y Eva comenzaron a recorrer el jardín, explorando cada rincón como compañeros de vida. El ciclo de la vida. La creación alcanzó su plenitud y el ritmo del universo latía ahora con una armonía perfecta. La aprobación divina y la visita del Creador. Desde lo alto, Dios contempló la escena y confirmó su juicio final sobre la creación. Todo era muy bueno. No faltaba nada. El equilibrio entre la tierra, los animales y el ser humano era absoluto. Sin embargo, la relación entre Dios y su creación no era distante. En ocasiones, el Creador descendía al Edén para estar con ellos. Aunque su presencia es infinita, ese día su manifestación sería especial. Él caminaría entre ellos, listo para profundizar el vínculo con sus hijos en la frescura del hogar que les había entregado.
Este es el clímax de la paz en el paraíso, justo antes de que las grandes lecciones sobre la vida comenzaran. El encuentro, pasos en el paraíso. La relación entre Dios y los hombres no era distante ni fría. Él caminaría entre ellos y hablaría con ellos como un padre con sus hijos. Adán y Eva se detuvieron al escuchar los primeros pasos de Dios resonando en el jardín. No hubo miedo, sino una familiaridad profunda. Se miraron entre sí, sabiendo que este era el momento que sus almas habían esperado desde el primer respiro. Dios se acercó con un rostro que irradiaba amor y una sabiduría infinita. En ese instante, su voz pareció llenar cada rincón del Edén, y hasta la creación misma guardó silencio para escuchar sus palabras. La lección del propósito. El Creador comenzó a revelarles el significado oculto detrás de la belleza que los rodeaba. Adán, Eva, hoy vengo a enseñarles el propósito de este jardín y de todo lo que han tocado. Aunque saben que es bueno, quiero que comprendan el orden profundo de lo que han recibido. Con una reverencia natural y un respeto nacido del amor, la primera pareja escuchó atentamente. Dios no usaba conceptos abstractos, sino que utilizaba la creación misma como su libro de enseñanza. La parábola del gran roble. Dios señaló un árbol imponente que destacaba sobre los demás y les explicó su simbolismo. Raíces profundas. Señaló cómo se hundían en las entrañas de la tierra, dándole estabilidad y sustento. Refugio y generosidad. Sus hojas proporcionaban sombra y sus frutos alimentaban a los animales. A través del roble, Dios les estaba mostrando que la verdadera grandeza no reside solo en el tamaño, sino en la capacidad de estar bien cimentado y de ser un apoyo para los demás. Este es el comienzo de una serie de lecciones donde la naturaleza se convierte en un espejo de las virtudes que Dios deseaba para el corazón humano. La lección del roble. Fuerza para proteger. Dios continuó explicando el simbolismo del imponente árbol. El roble no estaba allí solo para decorar, sino para ser un ejemplo vivo de carácter. Estabilidad. Representa la capacidad de permanecer firme y resistir las tormentas sin quebrarse. Servicio. Así como el árbol ofrece sombra y descanso al viajero y alimento al animal, Dios les dio una misión. Ustedes también deben dar sombra al débil y protección al que lo necesita. Eva observó el árbol con una mirada nueva. Comprendió que no era solo botánica, era una lección sobre la responsabilidad y la compasión que debían guiar sus vidas. La lección de la flor. El valor de lo pequeño. Dios caminó un poco más y se detuvo ante una pequeña flor de colores vibrantes que resaltaba entre el verde de la hierba. Su enseñanza cambió de tono hacia la delicadeza. Belleza efímera. Esta flor es el ejemplo de que algo no necesita ser eterno o gigante para ser valioso. Aunque su vida es corta, cada pétalo cumple un propósito específico en el equilibrio del mundo. Importancia de lo débil. El Creador les dejó una advertencia llena de ternura. Incluso lo que parece débil tiene una gran importancia. A través de esta flor, Adán y Eva aprendieron que la belleza y el propósito se encuentran tanto en la fuerza del roble como en la fragilidad de un pétalo, y que ambos merecen el mismo respeto. El próximo paso. El río de la sabiduría. Dios se dirigía ahora hacia el río que cruzaba el Edén para darles la siguiente lección sobre el flujo de la verdad. El río, la sabiduría que fluye. Dios continuó su camino hasta detenerse junto a un río de aguas cristalinas. El murmullo constante de la corriente servía de fondo para su enseñanza. Renovación constante. Dios les explicó que el río es la corriente de la vida. El agua nunca es la misma. Siempre fluye, siempre se renueva y siempre sigue su curso. El agua del corazón. Así como el río nutre a las plantas y calma la sed de los animales, la sabiduría debe fluir en el interior del ser humano. Contra el estancamiento, el Creador les dio un mandato intelectual y espiritual. Que su conocimiento se expanda. No dejen que se estanquen en la ignorancia. Busquen siempre el flujo de la verdad.
Eva se acercó a la orilla, sintiendo la frescura en sus manos, mientras Adán comprendía la metáfora. La vida, al igual que el río, no fue hecha para quedarse quieta, sino para avanzar y evolucionar constantemente. La piedra. La lección de la firmeza. Tras la lección sobre el movimiento, Dios se detuvo frente a un elemento totalmente opuesto, una gran piedra. Si el río representaba el cambio y la expansión del conocimiento, la piedra representaba el contrapunto necesario. Con voz pausada, el Creador comenzó a explicarles que, en un mundo que fluye, también debe existir algo inamovible. Esta piedra era el símbolo de la firmeza y de los cimientos sobre los cuales se construye todo lo demás. Este equilibrio entre fluir como el agua y ser firmes como la roca era la base del carácter que Dios deseaba formar en ellos. La roca, el cimiento de la existencia. Dios explicó que la gran piedra no era solo un objeto inanimado, sino el sostén de todo lo vivo. Su mensaje fue claro: sustento invisible. Aunque parece inmóvil, sin su solidez los árboles no tendrían donde anclarse, las plantas no podrían crecer y los animales no caminarían con seguridad. Es la base de la creación, firmeza moral. Dios trasladó esta verdad a sus corazones. Ustedes deben ser firmes en su fe y en sus principios. El pilar de la vida. El Creador les advirtió que cualquier estructura, ya sea una familia o una sociedad, se derrumbaría sin una base sólida. El llamado fue directo: sean inquebrantables en su propósito. Adán y Eva se miraron, comprendiendo que la verdadera fuerza no estaba en sus músculos, sino en la solidez de sus valores y en la misión que debían cumplir en el mundo. El límite, el árbol del conocimiento. El tono de la conversación se volvió solemne. Dios los llevó frente al árbol que destacaba en el centro del jardín, el de la fruta prohibida, y les entregó la advertencia definitiva. La mezcla peligrosa. Les explicó que en ese fruto el bien y el mal se mezclan, y que probarlo significaría la pérdida de la inocencia, ese regalo puro que los mantenía en paz. La ilusión de la tentación. Dios les advirtió que la tentación distorsionaría su percepción. Les hará ver el mundo de otra manera, pero no todo lo que ven es lo que debe ser. Una puerta al dolor. El Creador les dejó claro que este árbol no era un capricho, sino una frontera entre la vida plena y el sufrimiento. Comer de él no les daría solo información, sino que abriría la puerta hacia el dolor y la muerte, realidades que hasta ese momento eran totalmente ajenas a la experiencia humana en el Edén. El árbol, como frontera, Dios cerró su advertencia con palabras que resonaron con gravedad. Manténganse alejados porque este árbol es la puerta hacia el dolor y la muerte. Eva observó el árbol a la distancia. Sus frutos brillaban con un resplandor que parecía llamarla. Al cruzar su mirada con la de Adán, ambos experimentaron una sensación nueva. Una presión en el pecho, donde se mezclaban la curiosidad y el miedo. Aunque no lograban asimilar conceptos como muerte o dolor, intuían que aquel árbol era mucho más que madera y fruto. Era un símbolo de algo trascendental, el regalo de la libertad. Dios, leyendo la inquietud en sus ojos, les habló con una sonrisa cargada de una sutil tristeza, recordándoles el regalo más grande y peligroso que poseían: libertad sobre abundancia. Aunque la tierra les proveía de todo, lo más valioso era su capacidad de elegir. Sabiduría real. Dios les explicó que la verdadera sabiduría no nace de la obediencia ciega, sino de entender la diferencia entre el bien y el mal. Límites de amor. Les recordó que el amor a la tierra y a su Creador se demuestra respetando los límites que mantienen el equilibrio del mundo. Los guardianes del Edén. Adán y Eva asintieron, sintiendo una profunda gratitud por la confianza que Dios depositaba en ellos. Antes de retirarse, el Creador les recordó su misión definitiva: mayordomía. Eran los guardianes oficiales del jardín. Cada criatura, cada árbol y cada río estaba bajo su cuidado. Responsabilidad. Todo en la creación tenía un propósito, y ellos eran los responsables de mantener esa armonía, paz y respeto.
La clave para vivir en el Edén no era solo disfrutar de sus frutos, sino vivir en respeto mutuo con todo lo que tenía vida. Dios los dejó entonces con el corazón lleno de conocimiento, pero también con la semilla de una elección que definiría el futuro, el idilio de la perfección. Los días en el Edén transcurrían en una calma imperturbable. El jardín no solo era hermoso, sino que era la definición misma de la paz. En este reino perfecto, la vida seguía un curso natural y armonioso, naturaleza en crecimiento. Los árboles se elevaban hacia el cielo y los ríos mantenían su murmullo constante, existencia sin dolor. Las criaturas vivían en total libertad, sin conocer el miedo, la lucha o el sufrimiento. Corazones en sintonía. Adán y Eva disfrutaban del esplendor que les había sido confiado, viviendo con corazones que latían al unísono con el ritmo de la creación. La sombra en la vastedad. Sin embargo, más allá de los límites del Edén, en la inmensidad del universo, algo oscuro comenzaba a agitarse. Una presencia oculta, una figura que no pertenecía a la paz de la tierra, observaba desde las sombras del cosmos. Este ser no era un extraño a la historia. Había sido testigo de cada acto divino. Vio el primer estallido de la luz. Observó la formación minuciosa de la tierra. Contempló, con un sentimiento amargo, la creación del hombre y la mujer. El observador resentido. Esta figura no estaba dispuesta a quedar en el olvido, ni a aceptar el lugar privilegiado que Dios le había otorgado a la humanidad. Mientras Adán y Eva caminaban bajo la luz, este ser conspiraba desde la oscuridad, impulsado por un resentimiento que amenazaba con romper la armonía que reinaba en el jardín. La perfección del Edén se había convertido en el blanco de una furia antigua, el veneno de la envidia. Lo que más atormentaba a esta sombra no era solo su propia pérdida, sino la generosidad de Dios hacia los humanos. Le resultaba insoportable que seres hechos de polvo hubieran recibido un lugar tan especial, un mundo rebosante de belleza y bendición. Dentro de él crecía una furia silenciosa, una ira fría que se convirtió en una obsesión. Para este ser, el único alivio posible para su tormento era lograr una sola cosa: la caída de la humanidad. Lucifer, de la luz al vacío. Este adversario no era un desconocido. Lucifer, cuyo nombre significaba portador de la luz, había sido una vez el ángel más radiante y el ser más cercano al trono de Dios. Sin embargo, su historia estaba marcada por una tragedia de su propia creación: el pecado del orgullo. Su deseo de ser igual a su creador lo llevó a la rebelión, la expulsión. Como consecuencia, fue expulsado del cielo en una caída profunda hacia las profundidades del vacío. El fuego de la venganza. Desde ese abismo, sus ojos nunca dejaron de arder con un odio antiguo. El acecho al Edén. Ahora, moviéndose en las sombras de la historia, Lucifer había jurado destruir la obra maestra de Dios. Había pasado edades maquinando, esperando el instante preciso para atacar. Sabía que, a pesar de la perfección del Edén, los guardianes del jardín, Adán y Eva, tenían una debilidad: su vulnerabilidad. El momento de romper la armonía del universo estaba a punto de llegar. Lucifer se preparaba para deslizarse en el paraíso, no con fuerza bruta, sino con la astucia necesaria para hacer que la humanidad renunciara a su propia bendición. La estrategia de la sutileza. Lucifer, consumido por el deseo de derrocar el orden divino, comprendió que un enfrentamiento directo contra Dios era inútil. Su plan requería una táctica mucho más perversa: la sutileza. En lugar de un ataque frontal, decidió sembrar la semilla de la duda. Su objetivo era susurrar tentaciones al corazón de la humanidad, distorsionando las verdades que Dios les había entregado con tanto amor. Era un juego de astucia, diseñado para pervertir la pureza misma del alma humana. El escondite en las sombras. Buscando el momento ideal, Lucifer se ocultó en lo profundo del jardín, allí donde los árboles se entrelazan formando sombras espesas y apartadas. Sin embargo, se enfrentaba a un obstáculo: su brillo original.
En su forma angelical, su resplandor era demasiado evidente y cegador. No podía acercarse a Eva sin ser descubierto de inmediato. La necesidad de invisibilidad. Para que su engaño tuviera éxito, debía despojarse de su majestuosidad y hacerse pasar por alguien inofensivo. El inicio de la metamorfosis. Tomó una decisión drástica. Centró toda su voluntad y poder en un solo propósito: transformar su forma. No se presentaría como el ángel caído que era, sino bajo la apariencia de una criatura que pudiera deslizarse por el Edén sin levantar sospechas. Se posó sobre la tierra, cerró sus ojos y con una concentración oscura comenzó el proceso para esconder su luz bajo una piel de escamas. El portador de la luz estaba a punto de convertirse en el maestro del engaño. La metamorfosis oscura. El proceso fue perturbador. Su cuerpo etéreo se retorció y se contrajo hasta adoptar la forma de una serpiente antigua. Sus escamas eran brillantes, pero en sus ojos se escondía una mirada astuta y maliciosa que traicionaba la ira que consumía su corazón. Bajo esta apariencia, el ángel caído se convirtió en un depredador espiritual, listo para deslizarse silenciosamente hacia el corazón del Edén. La inocencia de Eva ajena al peligro que se aproximaba, Eva caminaba por el centro del jardín. Su presencia era la encarnación de la pureza. Curiosidad infinita. Sus ojos seguían brillando con el asombro del primer día. Conexión con la vida. Acariciaba las hojas y recogía los frutos que la tierra le ofrecía con generosidad. Ausencia de miedo. Al no haber conocido nunca el dolor, Eva no poseía instintos de defensa. Su alma era un libro abierto de confianza y paz. El encuentro en el árbol. La serpiente se deslizó con una agilidad imperceptible hasta quedar justo al lado de la mujer. Eva, absorta en la belleza del entorno y el aire fresco en su rostro, no se percató de la presencia del intruso al principio. Fue solo un leve susurro en la naturaleza. Una suave vibración de las hojas al paso del cuerpo escamoso, lo que finalmente llamó su atención. En ese instante, la curiosidad de Eva la llevó a girar la cabeza, encontrándose cara a cara con la criatura que portaba el veneno de la duda. El equilibrio del paraíso estaba a punto de ser puesto a prueba. El encuentro cercano. Con una curiosidad natural y carente de malicia, Eva se agachó para observar a la criatura. A diferencia de otros animales que mantenían su distancia, esta serpiente parecía buscar su atención con una intensidad inusual en sus ojos brillantes. «¿Por qué miras tanto, pequeña criatura?», preguntó Eva. Su voz no reflejaba miedo, pues el concepto de peligro no existía en su mundo, sino una ligera sorpresa ante la cercanía de aquel ser escamoso. La voz del encantamiento. La serpiente, moviéndose con una gracia calculada, alzó la cabeza para quedar a la altura de la mujer. Al hablar, su voz no fue un siseo animal, sino un murmullo suave y encantador que atrapó los sentidos de Eva. «¿Por qué me miras tú, hermosa Eva? No soy más que una de las criaturas del jardín, pero tú eres diferente». Con astucia, Lucifer comenzó a alimentar el ego de la mujer, elogiando sus pasos ligeros, su destreza al recoger los frutos y la luz de su mirada. Había comenzado a tejer una red de halagos para ganar su confianza antes de lanzar el primer dardo de veneno, la semilla de la intranquilidad. Tras los elogios, la serpiente soltó la pregunta diseñada para quebrar la paz de su mente. «Todo parece tan perfecto, ¿verdad? ¿No te preguntas si hay algo más?» Eva frunció el ceño. La idea de que pudiera existir un más allá de la perfección del Edén era algo que nunca había cruzado su pensamiento. Para ella, el jardín lo era todo. Sin saberlo, la semilla de la intriga había sido plantada en el suelo fértil de su inocencia. La confianza de la inocencia, Eva respondió con la sencillez de quien no conoce la mentira. Para ella, la palabra del Creador era la verdad absoluta que sostenía el mundo. Todo lo que hay, lo que veo, está bien. Dios lo ha dicho. Él lo ha creado todo bueno. Sin embargo, la serpiente se deslizó aún más cerca, acortando la distancia física y espiritual. En sus ojos brillaba un conocimiento oculto, una oscuridad densa
que la pureza de Eva no alcanzaba a detectar como una amenaza. El despertar de la duda. Con una voz cargada de misterio, la serpiente lanzó el primer desafío directo a la confianza de la mujer. Eso es lo que te han dicho, ¿verdad? ¿Pero te has detenido alguna vez a pensar que tal vez hay algo más? ¿Algo más grande que todo esto? El ataque de Lucifer fue sutil, pero letal. Insinuó que existía una realidad oculta, una capa de la creación que Dios, supuestamente, les estaba ocultando. Quizá no todo es lo que parece, susurró, preparando el terreno para señalar el punto de quiebre. El centro de la tentación. Finalmente, la serpiente puso nombre y lugar a la duda, señalando directamente al corazón del Edén. Dime, Eva, ¿por qué hay un árbol en el centro del jardín? Ese árbol al que no puedes acercarte. ¿Por qué está prohibido comer de él? Eva se detuvo en seco. Sus ojos, guiados por la sugerencia de la criatura, se posaron sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento, el árbol había sido solo un límite respetado, una parte del paisaje que ella y Adán aceptaban sin cuestionar. Nunca habían sentido la necesidad de cruzar esa frontera porque la palabra de Dios era su guía, pero ahora, bajo la mirada de la serpiente, el árbol comenzó a verse distinto. Ya no como un límite protector, sino como un enigma por resolver. El silencio en el jardín se volvió pesado, mientras Eva contemplaba, por primera vez con deseo de entender lo oculto, el único fruto prohibido. La palabra contra la palabra. Al principio, Eva se mantuvo firme, repitiendo el mandato sagrado como un escudo. Dios dijo que no debíamos comer de él, porque el día que lo hagamos, moriremos. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, algo en su seguridad se agrietó. La pregunta de la serpiente había abierto una brecha, y por primera vez, Eva se cuestionó el porqué detrás de la ley. ¿Qué secreto escondían esos frutos que ameritaba una sentencia tan extrema? La gran mentira, no morirás. No. La serpiente, detectando la vacilación en su voz, se acercó con una persuasión casi hipnótica y lanzó la mentira que cambiaría el destino del mundo. ¿Morir? No, Eva, no morirás. Dios sabe que si comes de ese árbol, serás como Él, conociendo el bien y el mal. Lucifer no solo contradijo a Dios, sino que calumnió su carácter, sugiriendo que el Creador no actuaba por amor, sino por miedo y egoísmo. El miedo de Dios. Insinuó que Dios temía que Adán y Eva se volvieran sabios y poderosos. El derecho a la sabiduría. Le aseguró a Eva que ella tenía el derecho de alcanzar su verdadero potencial, y que el árbol no era un castigo, sino una oportunidad de liberación. Una puerta abierta en el alma. Las palabras de la serpiente actuaron como una llave en una cerradura que Eva ni siquiera sabía que existía. Su mente comenzó a agitarse con pensamientos desconocidos. La sospecha. ¿Era posible que el Creador le estuviera ocultando una parte del universo? La ambición. ¿Había algo más allá de la simple obediencia? ¿Algo más grande que la paz que ya conocía? Eva miró el árbol nuevamente, pero ya no vio un límite protector. Vio una puerta prohibida hacia la divinidad. El susurro final. ¿Qué es lo que Dios no quiere que sepas? Susurró la serpiente con una chispa de triunfo en sus ojos maliciosos. Eva vaciló. El silencio del Edén se volvió denso mientras ella estiraba la mano, dividida entre la gratitud hacia su Creador y la seductora promesa de ser igual a Él. El veneno dulce de la duda. La mente de Eva comenzó a tambalearse. Las palabras de la serpiente no eran gritos, sino susurros que la envolvían como un veneno dulce, nublando su juicio y debilitando su voluntad. Aquella duda, sembrada con tanta astucia, finalmente echó raíces profundas en su corazón. En su interior, el eco de la mentira era ensordecedor. No morirás, serás como Dios. El árbol de las promesas. Eva fijó su mirada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no lo veía con el respeto reverente de antes. Ahora, el árbol parecía llamarla directamente. El brillo de la promesa. Los frutos resplandecían ante sus ojos como promesas de una vida superior,
llena de poder y sabiduría. La sombra oculta. Sin embargo, bajo ese brillo, los frutos cargaban una oscuridad densa, un peso que su alma pura presentía pero que su curiosidad ignoraba. El deseo de conocer lo prohibido se encendió en su pecho como un fuego incontrolable. La obediencia, que antes era su alegría, ahora se sentía como una cadena que le impedía alcanzar su verdadero destino. El empujón final. Eva buscó con la mirada a la serpiente una última vez. Lucifer, viendo que la victoria estaba al alcance de su mano, hizo que sus escamas brillaran con una intensidad maliciosa. Sabía que la mujer estaba a un solo paso del abismo. Con una voz tan suave como la brisa que agita las hojas, pero cargada de una autoridad oscura, la serpiente lanzó su mandato definitivo. Come. El silencio del Edén se volvió sepulcral. Todo el jardín parecía contener el aliento mientras la mano de Eva comenzaba a elevarse, impulsada por la curiosidad, el deseo y la promesa de una grandeza que Dios, supuestamente, le había negado. Este es el momento de no retorno, donde la libertad se enfrenta a la ley divina, la dulzura y el peso. Aunque el sabor del fruto había sido embriagador, el efecto inmediato en el alma de Eva fue contradictorio. Junto a la nueva percepción, un peso invisible comenzó a descender sobre su pecho. Era la primera vez que experimentaba la inquietud, esa sombra que empañaba la luz de su corazón. Al mirar el fruto mordido, Eva comprendió que ya no había vuelta atrás. En su confusión, nació una necesidad urgente. No podía estar sola en esto. Necesitaba que Adán compartiera su carga, que él también viera lo que ella, supuestamente, acababa de descubrir. El encuentro junto al río. Eva encontró a Adán cerca del río, el mismo lugar donde Dios les había hablado sobre la sabiduría que fluye. La reacción de Adán fue inmediata. Amor y alarma. Aunque la miró con el cariño de siempre, su instinto detectó que la armonía se había roto. La mirada transformada. La tranquilidad pura que definía a Eva había desaparecido, reemplazada por un brillo extraño y oscuro. «Eva, ¿qué has hecho?», preguntó Adán. En su voz ya no había solo paz, sino una vibración nueva y dolorosa. La preocupación. La invitación al abismo. Eva, sosteniendo el fruto prohibido, se lo ofreció con una sonrisa que luchaba por ocultar el miedo que empezaba a nacer en ella. Sus palabras intentaban justificar la desobediencia. «Come. He probado el fruto y ya no somos los mismos. He visto cosas que nos han sido ocultas. Ahora sé lo que podemos llegar a ser». Eva le presentó la traición como un acto de evolución y poder. Adán guardó un silencio profundo y pesado. En ese instante, la semilla de la duda que la serpiente había plantado en Eva comenzó a germinar también en él. Se encontraba ante la decisión más difícil de su existencia: mantenerse fiel a su creador o elegir el destino incierto de su compañera. El destino de toda la creación pendía de ese hilo de silencio entre ambos. La caída de Adán. Al observar a Eva, Adán no vio terror, sino una seguridad que lo perturbó. La semilla de la duda, ahora en él, comenzó a cuestionar la palabra del Creador. ¿Y si Dios les había ocultado una parte esencial de la existencia? Impulsado por el deseo de no quedar atrás y por la curiosidad que ya lo dominaba, Adán cedió. Tomó el fruto de manos de Eva y mordió. El sabor del engaño. El mismo dulzor explosivo inundó su boca, trayendo consigo esa oleada de comprensión inmediata que Eva había sentido. El despertar forzado. Sintió como si el conocimiento del mundo se agolpara en su mente en un solo instante. Pero no era una luz clara, era una percepción cargada de sombras. Un conocimiento pesado. La promesa de la serpiente se cumplió a medias. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue desolador. El peso en el corazón. A diferencia de la sabiduría divina, que era ligera y refrescante como el río, este nuevo saber era aplastante. La amarga verdad. En ese preciso momento, la venda de la inocencia cayó. Adán comprendió la magnitud de lo que habían hecho. Habían desobedecido. El fin de la inocencia. Adán y Eva se miraron,
pero ya no se reconocieron de la misma forma. En sus ojos ya no habitaba la transparencia del primer día, sino una lucha interna y una inquietud profunda. De repente, el Edén cambió ante sus ojos. La armonía rota. El jardín seguía siendo hermoso, pero el vínculo espiritual que los unía con él se había fracturado. El frío de la culpa, la inocencia que antes los envolvía como un manto protector, se había evaporado, dejándolos expuestos y vulnerables por primera vez en sus vidas. La creación entera pareció sollozar en silencio mientras la primera pareja comprendía que su acto de libertad los había encadenado a una realidad que nunca debieron conocer: el muro de la incomodidad. La conexión perfecta que existía entre ellos se quebró. Eva sintió una incomodidad profunda al ser observada, y Adán experimentó el mismo rechazo interno. La transparencia de su alma, esa pureza que los hacía uno solo con el otro y con el mundo, se había desvanecido. En su lugar quedó una conciencia dolorosa de su propia fragilidad. El conocimiento del mal no los hizo dioses, los hizo conscientes de su propia caída. Los pasos de la verdad. En medio de ese silencio cargado de culpa, un sonido rompió el aire. Oyeron pasos que se acercaban. Aunque eran los pasos de Dios, quien siempre los había visitado con amor, ahora el sonido les resultaba aterrador. Ya no era el murmullo reconfortante de la presencia divina, sino el eco de la justicia que se aproximaba. La voz de Dios resonó entre los árboles, llenando cada rincón del Edén, con una pregunta que buscaba no información, sino su reconocimiento. ¿Dónde están? El nacimiento del miedo. Adán y Eva, presa de un temblor incontrolable, hicieron algo impensable hasta ese día. Se escondieron, el primer temor. Se ocultaron entre la espesura de los árboles, tratando de hacerse invisibles ante los ojos de aquel que lo ve todo. El sentimiento de alienación. Por primera vez se sintieron ajenos, extraños al amor de su Creador. El pecado había creado un abismo que no sabían cómo cruzar. El llamado persistente. Dios, cuya sabiduría lo abarcaba todo, ya sabía lo que había ocurrido en el centro del jardín. Sabía que el fruto había sido tomado y que la confianza se había roto. Sin embargo, en su misericordia, llamó nuevamente, dándoles la oportunidad de salir de entre las sombras y enfrentar la verdad. El paraíso se había convertido en un escondite, y el hombre, el guardián de la tierra, se había convertido en un fugitivo. La confesión del miedo. Desde la oscuridad de la maleza, la voz de Adán surgió quebrada y temerosa. Dios, cuya mirada atraviesa cualquier escondite, no se detuvo en la superficie. Sabía que la desnudez física era solo el reflejo de la desnudez de sus almas. Su respuesta fue una pregunta que buscaba la conciencia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? El juicio y el deslinde de culpa. En ese momento, el peso de la culpa se volvió insoportable y la armonía entre la pareja se fracturó aún más. En lugar de arrepentimiento, surgió la acusación. Adán señaló a Eva. La mujer que tú me diste me dio del fruto. Eva señaló a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Dios escuchó, y en su mirada se mezclaron la tristeza profunda del Padre y la rectitud inquebrantable del Juez. El Edén ya no podía contener la mancha de la desobediencia. Las consecuencias debían ejecutarse. La maldición sobre el engañador Dios se dirigió primero a la serpiente con una sentencia eterna. Humillación. Sería maldita entre todas las criaturas, condenada a arrastrarse sobre su abdomen y comer polvo. La gran promesa. Dios estableció una guerra espiritual. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Profetizó que, aunque la serpiente heriría el talón de la descendencia de la mujer, un salvador nacido de ella le aplastaría la cabeza definitivamente. El dolor y el trabajo. Luego, Dios reveló cómo cambiaría la existencia para el hombre y la mujer. Eva recibió el dolor en la maternidad, pero también la esperanza de que de su linaje vendría el Redentor que derrotaría al mal. Adán. Por haber escuchado la voz de su mujer antes que la de su Creador, la tierra misma fue maldita por su causa.
El trabajo, que antes era un deleite, ahora sería fruto del esfuerzo, el sudor y la fatiga entre espinos y cardos. El paraíso perfecto se había transformado en un mundo de esfuerzo y esperanza. La inocencia había muerto, pero en medio del juicio, Dios acababa de plantar la primera semilla de la redención futura. La sentencia de la tierra. Las palabras de Dios marcaron el fin de la abundancia sin esfuerzo. La relación entre el hombre y el suelo que lo sostenía cambió para siempre, el trabajo del sudor. Dios le advirtió a Adán que la tierra ya no daría sus frutos de forma generosa. Ahora produciría espinos y cardos. El sustento vendría solo a través del cansancio y el sudor de su rostro, el ciclo de la mortalidad. Se pronunció la sentencia más profunda sobre la condición humana. Polvo eres y al polvo volverás. La eternidad física en el jardín se había perdido, y el cuerpo humano regresaría finalmente al mismo suelo del que fue tomado. La expulsión y el nuevo camino. Con un pesar inmenso, Dios los expulsó del Edén. Adán y Eva cruzaron el umbral hacia un mundo que ya no les pertenecía por derecho, un hogar ajeno. La morada perfecta quedó atrás. Ante ellos se abría un camino desconocido, marcado por el esfuerzo, la lucha y la supervivencia. La naturaleza hostil, la armonía con la creación se fracturó. Los animales, el clima y la tierra se volvieron peligrosos y ajenos. El paraíso perdido. Para asegurar que el orden divino se mantuviera y que el hombre no comiera del árbol de la vida en su estado de pecado, el Edén fue sellado. La guardia celestial. Dios colocó querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones, custodiando la entrada del jardín. El exilio humano. Adán y Eva se alejaron, cargando con el peso de su elección, pero también con la promesa de que algún día, a través de su linaje, la humanidad encontraría el camino de regreso. El Edén quedó como un recuerdo lejano, un ideal de perfección que habita en el corazón de cada ser humano, recordándonos que fuimos creados para algo más grande que el dolor y la muerte. El estruendo del exilio. El sonido final fue devastador. La puerta del Edén no se cerró con un susurro, sino con un estruendo que vibró en lo más profundo de sus almas, marcando el fin de una era. En ese instante, los sonidos que habían definido su existencia, el murmullo de los ríos sagrados y el canto armónico de las criaturas, se transformaron instantáneamente en recuerdos lejanos. Lo que antes les pertenecía por derecho de amor, ahora les estaba vedado por la espada de fuego que custodiaba el ayer. Un mundo extraño y sombrío. Adán y Eva avanzaron en un silencio pesado, recorriendo el sendero que los alejaba de su hogar. La transformación del entorno fue inmediata y cruel. La tierra hostil. Los árboles que antes los cobijaban ahora parecían extraños, como si la naturaleza misma les negara el reconocimiento. El suelo estéril. Bajo sus pies, la tierra ya no era rica ni generosa. Se sentía árida, dura y difícil. Sombras frías. Las sombras, que en el Edén invitaban al descanso, ahora eran alargadas y cargadas de un frío que les calaba los huesos. El cielo distante. Incluso el firmamento cambió su rostro. El cielo, que siempre había sido un reflejo de la luz pura de Dios, se cubrió de nubes grises, volviéndose distante y severo. Cada paso de Eva era más lento que el anterior, pues no solo cargaba con su cuerpo, sino con el peso invisible de la culpa y la incertidumbre de un futuro donde la supervivencia ya no era un regalo, sino una batalla. Caminaron hacia el horizonte, dos figuras solitarias en un mundo vasto y salvaje, llevando consigo la única posesión que la serpiente no pudo quitarles, la compañía del uno con el otro y la promesa lejana de una redención. Dos hijos, dos caminos. Adán y Eva, en su exilio, descubrieron que la vida aún podía tener un propósito profundo a través de sus hijos. Sin embargo, desde muy temprano, las personalidades de los hermanos marcaron rumbos opuestos. Abel, el reflejo de la paz. Era un joven sereno, cuya bondad parecía brotar de manera natural. Su mirada irradiaba una tranquilidad que recordaba a la armonía perdida del Edén. Caín, la fuerza del esfuerzo. El primogénito creció bajo la tutela de Adán en los campos.
Era fuerte y obstinado, entregado por completo a la dura tarea de dominar una tierra que ahora ofrecía resistencia. El corazón impaciente de Caín. A medida que los años pasaban, el carácter de Caín empezó a oscurecerse por una ambición interna. El deseo de recompensa. No se conformaba con los frutos. Buscaba que su esfuerzo fuera reconocido por encima de todo. La búsqueda de aprobación. En su interior crecía una urgencia por demostrar su valor ante su padre y ante Dios, convirtiendo su labor en una competencia silenciosa. Su impaciencia era el motor de su vida, pero también su mayor debilidad. La reflexión de Abel. Mientras Caín luchaba contra el suelo, Abel mantenía un espíritu reflexivo. No buscaba imponer su voluntad sobre la creación, sino vivir en sintonía con ella, cuidando de sus rebaños con la misma paciencia con la que Dios los había cuidado a ellos al principio. La vida fuera del Edén se volvía plena para Adán y Eva al ver a sus hijos crecer, pero en el horizonte comenzaba a gestarse la primera gran prueba para el corazón humano: la diferencia entre el sacrificio por amor y el sacrificio por orgullo, el pastor y el altar. Abel encontró su lugar en el mundo cuidando de sus rebaños. Para él, las ovejas no eran solo una posesión, sino seres que requerían ternura y vigilancia. En esa labor silenciosa, desarrolló una paz profunda que su hermano Caín no lograba descifrar. Abel vivía en sintonía con los ritmos de la creación, como si en su corazón aún resonara un eco de la comunión que sus padres tuvieron una vez con Dios. Las dos ofrendas. Al llegar el tiempo de la cosecha, Adán los instó a presentar un sacrificio ante el Creador. Fue entonces cuando la diferencia entre sus almas quedó al descubierto. La ofrenda de Caín recogió los frutos de su duro trabajo. Aunque eran hermosos a la vista, los entregó como quien cumple una transacción. No hubo reflexión, ni asombro, ni un verdadero acto de humildad. Su altar estaba cargado de productos, pero vacío de espíritu. La ofrenda de Abel. Eligió lo mejor de su rebaño, la oveja más pura y sana. No lo hizo por obligación, sino con una reverencia profunda y un corazón rebosante de gratitud. La mirada de Dios, que no mira las apariencias, sino las profundidades del alma, dio su veredicto: el acepto. La ofrenda de Abel fue recibida con agrado. El humo de su sacrificio subió como un símbolo de su devoción sincera. El rechazo. El sacrificio de Caín no fue aceptado. Dios percibió que, detrás de los frutos, se escondía un corazón lleno de orgullo y resentimiento. Alguien que buscaba gloria para sí mismo en lugar de honrar a su Creador. La tormenta en Caín. Al verse rechazado, la oscuridad que Caín había estado alimentando en su interior estalló. Su rostro se demudó y el enojo comenzó a consumirlo. No buscó corregir su camino ni preguntar con humildad qué debía cambiar. En su lugar, permitió que la envidia hacia su hermano se convirtiera en un veneno destructivo, el veneno de la envidia. El rechazo de su ofrenda no trajo arrepentimiento a Caín, sino una ira amarga. Su rostro se oscureció, reflejando el torbellino de celos que sentía hacia su hermano. En su orgullo, no fue capaz de mirar sus propios errores. Solo podía ver el favor que Abel había recibido, y esa sombra creció hasta nublar su razón. La advertencia divina. Dios, en su infinita paciencia, no abandonó a Caín a su suerte. Se acercó a él y le habló con una advertencia que resonaría por siglos. ¿Por qué te has enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta acechándote. Su deseo es dominarte, pero tú debes enseñorearte de él. Fue un llamado a la responsabilidad. Dios le recordó a Caín que tenía el poder de elegir, que el odio era una fiera que intentaba entrar en su casa, pero que él todavía tenía la llave para cerrarle el paso. El primer crimen. Sin embargo, Caín permitió que el odio fuera más fuerte que la voz de su creador. En lugar de luchar contra el pecado, se convirtió en su instrumento. Con una frialdad aterradora, llevó a Abel al campo, lejos de los ojos de sus padres. Allí, en medio de la quietud de la naturaleza, el primer hijo del hombre se levantó contra su propio hermano. En un ataque de rabia ciega, Caín golpeó a Abel,
hasta quitarle la vida. La tierra, que Caín tanto se había esforzado por cultivar, bebió por primera vez la sangre humana, un horror que la creación no estaba destinada a conocer. El mundo desmoronado. Cuando Adán y Eva descubrieron el cuerpo inerte de su hijo menor, el dolor fue indescriptible. Si la expulsión del Edén había sido una tragedia, esta era una herida diferente: la muerte de la inocencia. Por primera vez veían el rostro de la muerte en uno de los suyos. El doble duelo. Perdieron a Abel por la violencia y a Caín por su pecado. Su pequeño mundo, construido con tanto esfuerzo fuera del paraíso, se desmoronó por completo. Comprendieron, con una agonía nueva, que el veneno que entró en el jardín ahora fluía con fuerza por las venas de su descendencia. El eco del pecado. La tragedia se cerró como un círculo perfecto y doloroso. El pecado que Adán y Eva cometieron en el jardín se replicó, con una violencia multiplicada, en las manos de su propio hijo. Caín, ahora marcado por la maldad y el remordimiento, recibió la sentencia de Dios. Fue desterrado a vagar por la tierra, convertido en un fugitivo sin hogar y sin el consuelo de la presencia divina que una vez despreció. Un corazón fragmentado. Eva contempló el vacío desolador que había quedado en su familia. Había perdido a sus 2 hijos en un solo día, uno por la muerte y el otro por el destierro. En ese silencio sintió que el mundo que conocía se alejaba definitivamente. Adán, aunque consumido por el mismo dolor y arrepentimiento, rodeó a su esposa con sus brazos. En medio de las cenizas de su vida anterior, comprendieron que la existencia debía seguir adelante, no por inercia, sino por propósito. La semilla de la esperanza, Adán levantó la mirada hacia el cielo, buscando un rastro de la luz que alguna vez los guió. Nos queda la esperanza, Eva. Aunque hemos perdido tanto, aún tenemos vida y la oportunidad de enseñar lo que hemos aprendido. Aceptaron su misión como los primeros maestros de la humanidad. Su legado ya no sería la perfección, sino la sabiduría nacida de la caída. En el llanto por Abel y la marca de Caín, nacía una nueva humanidad, una que conocería la fragilidad, pero también la inmensa necesidad de la gracia. Reflexión final. Fidelidad en la tormenta. La historia de Adán y Eva no es solo un relato de desobediencia y pérdida. Es una invitación a reflexionar sobre el amor inmenso de Dios, que a pesar de la traición, no abandonó a sus hijos a la aniquilación. El plan divino, que incluso en el exilio, preparaba el camino para una redención futura. La fidelidad constante. Dios permanece presente, ofreciendo segundas oportunidades, incluso cuando las consecuencias de nuestros actos parecen insoportables. El Edén quedó atrás, pero el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. El diseño de un propósito sublime. Más allá de una simple narración histórica, este relato nos revela el corazón del Creador. Dios no formó al hombre y a la mujer por necesidad, sino con un propósito elevado: que fueran partícipes de una armonía perfecta. Comunión con Dios, una relación de amistad y cercanía sin barreras. Armonía con la creación, ser guardianes y disfrutar de la belleza del mundo. Unión entre ellos. Un amor basado en la paz y el respeto mutuo. El amor en los detalles. La creación no fue un proceso mecánico o distante. Al observar el universo, desde la inmensidad de las galaxias hasta la fragilidad de una flor, se descubre la huella de una sabiduría amorosa. Nada quedó al azar, un acto de cariño. Cada elemento fue preparado como quien decora un hogar para alguien a quien ama profundamente. Cercanía divina. Dios no se limitó a observar desde lejos. Se involucró en cada detalle para asegurar que Adán y Eva tuvieran todo lo necesario para ser plenamente felices. La capacidad de gozar de Dios. El regalo más grande que recibieron los primeros seres humanos no fue el oro del Edén ni sus frutos dulces, sino la capacidad de relacionarse directamente con su Creador. Dios les otorgó un hogar perfecto, pero sobre todo, les dio un espíritu capaz de entenderlo y amarlo. Este es el primer gran misterio del amor divino. Un Dios infinito buscando la compañía de sus criaturas finitas. Una lección para el presente.
Aunque el paraíso físico parezca lejano, las lecciones de este inicio resuenan hoy con la misma fuerza. Nos recuerdan que nuestra vida tiene un origen intencional. No somos producto del caos, sino del amor. Fuimos creados para la relación. El vacío que a veces sentimos es el eco de esa armonía perdida que buscamos recuperar. La cercanía de Dios persiste. Aunque el Edén se cerró, el cariño con el que Dios creó cada estrella y cada flor sigue disponible para quien decida buscarlo. El Edén, un paraíso sin fisuras. El jardín del Edén no era simplemente un lugar hermoso, era un estado de perfección absoluta. En este paraíso, la vida fluía como un río constante, sin los obstáculos que hoy conocemos. Ausencia de dolor, el sufrimiento, tanto físico como emocional, no existía. Alineación divina. Todo, desde el clima hasta el comportamiento de los animales, respondía a un diseño perfecto donde no había caos, solo armonía. La imagen y semejanza de Dios. Lo más extraordinario de este mundo no era el entorno, sino quienes lo habitaban. Adán y Eva llevaban en su esencia un reflejo de la perfección divina. Capacidades únicas. A diferencia del resto de la creación, ellos poseían el don de razonar, la voluntad para amar y la creatividad para transformar su entorno. Vínculo especial. Eran los únicos seres capaces de entablar una conversación de corazón a corazón con su Creador. Dios como el todo. En el Edén, la felicidad no dependía de las posesiones, sino de la presencia. Adán y Eva vivían en una paz que hoy nos cuesta imaginar, sin miedo. Al no existir la amenaza ni el pecado, el temor era un concepto desconocido. Plenitud total. No sentían la necesidad de buscar algo más, pues tenían a Dios como su fuente de satisfacción completa. Todo era bueno, y en esa bondad, el ser humano encontraba su descanso. El espejo de la gloria divina. Este era el mundo sin errores. Un diseño original destinado a ser un monumento viviente al amor de Dios. Cada rincón del paraíso funcionaba como un espejo que reflejaba la gloria del Creador y su deseo de que la humanidad viviera en una plenitud eterna. Este recordatorio de la perfección original nos ayuda a entender por qué el ser humano siempre siente nostalgia de algo mejor. Es el eco del Edén que aún resuena en nuestra alma. El riesgo de la libertad, el libre albedrío. La perfección del Edén no significaba que Adán y Eva fueran autómatas. Dios, en su sabiduría, no buscaba siervos mecánicos, sino hijos capaces de amar. Para que ese amor fuera real, era indispensable el libre albedrío, un don valioso. La capacidad de elegir es lo que otorga dignidad al ser humano. Nos eleva por encima del instinto y nos permite ser dueños de nuestras decisiones. La grandeza del amor. Dios valoró tanto la libertad que estuvo dispuesto a correr el riesgo de ser rechazado. Él deseaba un amor voluntario, una elección consciente de caminar a su lado. La elección consciente. El pecado no fue un tropiezo fortuito ni una debilidad inevitable. Fue, en esencia, un mal uso de esa libertad otorgada. La advertencia clara. Dios estableció un límite, el árbol del conocimiento, no como una trampa, sino como la oportunidad para que el hombre ejerciera su lealtad. La ruptura voluntaria. Al ceder a la tentación, Adán y Eva no cometieron un error de cálculo. Eligieron su propio camino por encima del plan divino. Fue una decisión de independencia que rompió el hilo de confianza que los unía al Creador. Las consecuencias del no, esa elección consciente trajo consigo un cambio sísmico en la realidad. La desobediencia no fue un acto aislado, sino la apertura de una puerta que introdujo elementos ajenos al diseño original. La entrada del pecado, la inclinación hacia el mal y el egoísmo que antes no existían. El sufrimiento y la muerte, la pérdida de la inmortalidad y la aparición del dolor físico y emocional. La separación, el abismo espiritual que se abrió entre la humanidad y la fuente de su vida. Dios. Una reflexión sobre nuestra realidad. Este pasaje nos enseña que el amor y la libertad son inseparables. Hoy seguimos enfrentando la misma elección que Adán y Eva.
usar nuestra libertad para construir puentes hacia lo divino o para levantar muros de independencia. El libre albedrío sigue siendo nuestro mayor regalo y al mismo tiempo nuestra mayor responsabilidad. El amor que no se da por vencido. Lo que hace que la historia de Adán y Eva sea verdaderamente extraordinaria no es la magnitud de su caída, sino la profundidad de la respuesta de Dios. Aunque la relación perfecta se fracturó, Dios no cerró el libro de la humanidad. Un amor incondicional. Se revela aquí que el amor de Dios no depende de nuestra perfección. Sus criaturas fallaron, pero su compromiso con ellas permaneció intacto. Presencia en el exilio. Aunque la expulsión del Edén fue necesaria por justicia, Dios no dejó a Adán y Eva a su suerte. Los acompañó fuera de los muros del paraíso, demostrando que su amor no tiene fronteras. El plan maestro de restauración. La caída no tomó a Dios por sorpresa. El texto nos sugiere algo asombroso. El plan para rescatarnos ya estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. La promesa del Redentor. En medio del juicio, Dios lanzó un rayo de luz. Prometió que vendría un Salvador, un descendiente de la mujer que recuperaría todo lo que se perdió en el jardín. La victoria profetizada. En lo que los teólogos llaman el protoevangelio, Dios anunció la derrota final del mal. La descendencia de Eva heriría de muerte la cabeza de la serpiente. El engañador que celebró la caída de Adán ya tenía su propia sentencia de derrota. Un amor más profundo. Paradójicamente, la entrada del pecado permitió que la humanidad conociera una faceta de Dios que en la perfección del Edén quizá nunca hubiera experimentado del mismo modo: la redención, de creador a salvador. Dios pasó de ser aquel que otorga la vida a ser aquel que la rescata a un precio altísimo. Misericordia en la oscuridad. El primer atisbo de esperanza apareció en el momento más oscuro, recordándonos que no importa cuán lejos nos alejemos, el camino de regreso siempre está siendo trazado por la mano divina. Conclusión de la narrativa. La historia de Adán y Eva termina con una puerta cerrada, pero con una promesa abierta. Nos enseña que el error humano es inmenso, pero la fidelidad de Dios es eterna. Somos una humanidad caída, sí, pero somos, sobre todo, una humanidad amada y buscada. Esta parte final del relato nos invita a levantar la mirada del suelo árido del castigo para observar el horizonte de la esperanza. Es el punto donde el drama del Edén se conecta con el resto de la historia humana a través de un puente llamado redención, el hilo dorado, la promesa de Jesucristo. La promesa hecha en el jardín no quedó en el olvido. Apunta directamente a la figura del Salvador. Aquí entendemos que el amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión inquebrantable. Búsqueda activa. Dios no espera sentado a que la humanidad regrese. Él sale a buscarla. El castigo fue justo, pero no fue el final, sino el preámbulo de una restauración mayor a través de Jesucristo. Fidelidad propia. Se nos recuerda que el amor divino no se mide por nuestra conducta, que a menudo falla, sino por la fidelidad de su propio carácter. Él nos ama porque Él es amor, no porque nosotros seamos perfectos. Belleza entre las huellas del pecado. Un punto fascinante de esta reflexión es cómo percibimos el mundo hoy. Aunque el pecado introdujo el caos, la creación no perdió su esencia divina, un reflejo persistente. La naturaleza sigue siendo un espejo de la gloria de Dios. Las montañas, los océanos y las estaciones no son solo procesos biológicos. Son testigos silenciosos de que el Creador sigue sosteniendo el mundo con cariño. El arte de Dios. A pesar de las espinas y los cardos, el arte de Dios brilla en cada atardecer y en cada cielo estrellado. La belleza que aún nos rodea es un recordatorio constante de que fuimos diseñados para un paraíso y que Dios no ha renunciado a ese diseño. Un mundo hecho para nosotros. Incluso en medio de los desafíos y el sufrimiento que el pecado trajo consigo, el mundo sigue siendo, en su núcleo, el hogar ideal para el ser humano. Dios sigue siendo el arquitecto que mantiene el orden en el cosmos para que la vida continúe.
testimonio eterno. La majestuosidad de la creación nos susurra que el pecado es una intrusión temporal, pero el amor de Dios es una realidad eterna. Propósito. Presente. Dios sigue buscando restaurar esa relación rota, usando incluso la belleza de la naturaleza para atraer nuestro corazón de vuelta a Él. Conclusión final. La historia de Adán y Eva no termina en tragedia, sino en expectativa. Nos enseña que vivimos en un mundo marcado, pero no abandonado. Cada maravilla que vemos hoy es un anticipo de la restauración final, un recordatorio de que el amor que nos creó es el mismo amor que está trabajando para llevarnos de vuelta a casa. Esta reflexión final actúa como un cierre circular que nos devuelve al principio, pero con una mirada transformada por la gracia. Nos recuerda que la historia de la humanidad no es una serie de accidentes, sino un diseño eterno donde el amor de Dios siempre tiene la última palabra. La mirada inalterable de Dios. A pesar de los milenios transcurridos y de la acumulación de errores humanos, la perspectiva de Dios hacia nosotros no ha cambiado. Creación amada. Él no nos mira a través de nuestros defectos, sino a través del amor con el que nos formó. Su amor no es una respuesta a nuestra bondad, sino una cualidad de su propia naturaleza infinita. Misericordia que restaura. El panorama que nos ofrece el Edén y la caída es, en realidad, un lienzo donde se pinta la misericordia. Dios no se rinde ante lo que se ha roto, se propone restaurarlo con una paciencia eterna. El mundo como testigo de grandeza. Incluso con las cicatrices del pecado, el mundo no ha dejado de ser una obra maestra, manifestación de grandeza. Cada amanecer y cada rincón de la naturaleza sigue gritando el nombre de su creador. La imperfección actual no logra ocultar la gloria original. Un plan trazado en la eternidad. Lo más profundo de este relato es la revelación de la omnisciencia de Dios. Él no fue tomado por sorpresa en el Edén. Sabiduría infinita. Al otorgar el libre albedrío, Dios sabía que la caída era una posibilidad real. Sabía que elegiríamos caminos de independencia y dolor, el plan antes del principio. Antes de colocar a Adán y Eva en el jardín, Dios ya había diseñado el plan de rescate. La caída no fue el fin del plan A, sino el inicio del despliegue de un plan eterno de redención que alcanzaría su clímax en la cruz. La invitación presente. La historia de Adán y Eva deja de ser un suceso del pasado para convertirse en una invitación diaria. Reconocimiento, aceptar que hemos fallado, pero que seguimos siendo amados. Esperanza, confiar en la promesa de restauración a través de Jesucristo. Armonía, decidir vivir hoy en sintonía con el Creador, saboreando los destellos del paraíso que la fe nos permite experimentar. Esta es la clave que da sentido a todo el relato. La comprensión de que el Edén no fue un experimento fallido, sino el escenario donde se puso en marcha el plan de amor más grande de la historia. El primer capítulo de una eternidad. Dios, en su omnisciencia, no fue un espectador sorprendido por la tragedia. Él sabía que el pecado entraría en el corazón humano, pero su amor infinito fue más rápido que nuestra caída. No fue el fin. Lo que ocurrió en el Edén no fue el cierre de las puertas, sino el primer capítulo de un relato de rescate que se desplegaría a través de los siglos. Un camino trazado. Antes de que la primera lágrima cayera en la tierra seca fuera del jardín, el camino de regreso ya estaba diseñado. Jesús, el clímax del plan eterno. La llegada de Jesús al mundo no fue un evento accidental ni una respuesta improvisada ante el caos. Fue la culminación de la promesa hecha entre las sombras del paraíso perdido. Más que un maestro, Jesús no vino únicamente a darnos lecciones de moral o sabiduría. Su misión era mucho más profunda y costosa. El sustituto. Él vino para cargar sobre sus hombros el peso que nosotros no podíamos llevar, el peso de nuestra propia rebelión y pecado. La cruz, el puente de regreso. El sacrificio en la cruz es el punto donde la historia de Adán y Eva finalmente encuentra su resolución. Es el clímax donde la justicia y el amor se abrazan. El precio de la redención.
En la cruz, Jesús pagó la deuda que se generó en el Edén. Cada gota de su sacrificio fue el precio para reabrir las puertas que la desobediencia había cerrado. Relación restaurada. Al morir y resucitar, Cristo no solo perdonó faltas, sino que reparó la conexión rota. El abismo que se abrió cuando Adán y Eva se escondieron entre los árboles fue finalmente cerrado por los brazos extendidos de Jesús en el madero. Una nueva oportunidad. A través de este sacrificio, la humanidad recibe lo que perdió en el principio: la posibilidad de caminar con Dios sin miedo y sin barreras. La cruz es la respuesta definitiva de Dios a la pregunta ¿dónde estás?, permitiéndonos responder con confianza: aquí estoy, gracias a tu gracia, ofreciendo una oportunidad de reconciliación y vida eterna a todos los que creen en Él. A través de la cruz, la humanidad fue redimida y la esperanza de volver al Edén, al lugar de paz y armonía con Dios, fue restaurada. Porque lo que perdió Adán en el Edén, lo recuperamos a través de Jesucristo. Él vino a salvarnos, a darnos una nueva oportunidad. Si te has perdido, si sientes que ya no hay esperanza, recuerda que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error o caída. Él siempre está dispuesto a recibirnos y a darnos un nuevo comienzo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Recuerda, siempre agradece a Dios por su infinita misericordia que nos ofrece siempre un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y fe.